Damos gracias a Dios. Bueno, estamos a 4 de diciembre y a 4 o a 5. Yo soy el que estoy en Hoy es 5. Bueno, a 5 pues. Marino, me da el favor y vuelve, se pone en pie y allá en esa cartelera hay un versículo y por favor, váyase de tapaboca a ver si le oímos. Amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuese ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¡Ah, qué belleza, hermano! Eso es Navidad. Y entonces, como estamos en este tiempo de diciembre, es necesario, es obligatorio que nosotros tratemos con estos temas que nos van a ayudar a nosotros a aclarar de pronto algunas situaciones que no entendemos, nos van a ayudar a desaprender cosas que hemos aprendido y a vivir una verdadera comunión con Dios. Ahí les va a quedar ese versículo por todo el mes, porque como ustedes saben, siempre ponemos como un versículo base para las predicaciones del mes. Entonces, hablemos de Navidad. Voy a empezar con unas preguntas con que estaba trabajando el viernes en el ayuno. ¿Los cristianos podemos celebrar Navidad? Sí. ¿Dicen que sí? ¿Hay alguno que dice que no? ¿Usted dice no? Bueno, Carlito. Alicia dice no se debe celebrar Navidad. Ahí atrás también dice que no se debe. Miren, el equipo está partido. Dicen que sí, dicen que no. Bien, la segunda pregunta es: ¿la Navidad tiene trasfondo pagano? No. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dice que no? La respuesta es sí. La Navidad tiene un trasfondo pagano. Y ahora vamos a ver algunos. Y no uno, y no muchos trasfondos paganos. Y entonces llegamos a un punto donde unos dicen: tiene un trasfondo pagano y no se debe celebrar. Hay otros que decimos: tiene un trasfondo pagano, pero yo cojo lo bueno y yo celebro que Jesús ha nacido. Y nosotros necesitamos entender entonces qué cosas usted tiene que quitar y qué cosas tiene que dejar. ¿Han encontrado algún versículo donde se nos manda a celebrar Navidad? No hay ningún versículo que se nos mande a celebrar Navidad, no hay versículos bíblicos para uno celebrar Navidad. Yo busco en la Biblia y entonces ¿cómo celebro Navidad? No aparece. ¿Será que quién inspiró la Biblia? ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios, que es tan sabio, por qué dejó una fecha tan importante como el nacimiento de Jesús? La dejó oscuras. Porque ¿qué día nació el Señor Jesús? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque no está escrito en la Biblia. Porque no hay un detalle que me diga tal. ¿Y entonces qué pasa con el 24 de diciembre? Es pagano. Es una idea pagana. Es una idea traída del paganismo y puesta y adoptada por algunos cristianos.
¿Ustedes creen que por qué será que el Espíritu Santo es olvidadizo? No. Que se le pasó esa fecha por alto. Alguien que me diga por qué el Espíritu Santo no puso esa fecha. Porque hay otra más importante. Pastor, pues yo la verdad no sé por qué no lo citan en la Biblia, pues el Espíritu Santo, pero creo entender por lo que Dios me ha mostrado en la Biblia, que es más importante el día que partimos que el día que llegamos a la tierra, porque partimos a una eternidad o partimos a lo que nosotros esperamos como cristianos, porque no somos ciudadanos de acá. Entonces considero que el nacimiento es más acá, como uno nace y es acá lo terrenal, pero nosotros necesitamos un nacimiento espiritual, la vida eterna. Entonces hasta Jesús habló. Eso está muy sabio, Carlitos. Jesús habló cuando estaba con los apóstoles, ¿cierto? Él decía que tomen esta copa y este vino para que celebren cuando Jesús fue a hacer morada para nosotros. O sea, para mí es más importante el día que uno muere terrenalmente o carnalmente que el día que uno nace, creo yo, y eso es lo que puedo entender. Eso es muy sabio, Carlitos. Y no es usted, es bíblico. 1 Corintios 11, verso 23, nos dice qué es lo que nosotros sí debemos de celebrar, y sí está escrito. ¿Qué es lo que debemos celebrar? Y entonces, cuando vamos a esas citas, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Se estaba refiriendo a su muerte. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y el 26 dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, no el nacimiento. La muerte del Señor anunciáis, eso sí se nos mandó a celebrar. Eso sí se nos mandó a recordar la muerte del Señor, y eso sí está escrito. Celebrar el nacimiento no está escrito, pero celebrar la muerte sí está escrito. Gracias, Carlitos. Ustedes no van a encontrar a ninguno de los apóstoles celebrando Navidad. Ustedes no van a encontrar en la iglesia primitiva ningún evento celebrando Navidad, porque ellos habían entendido bien que sencillamente tenían que celebrar era que Cristo vino y murió en la cruz para llevarse mis pecados, para la muerte de Jesús. Y entonces, como ellos lo entendieron, nosotros tenemos que entenderlo, que es que, ¿cuál es el propósito de que Jesús haya venido en la tierra? El propósito ha sido que Jesús muere en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Y si muere en la cruz por tus pecados y mis pecados, entonces no va a haber un mes específico para que yo me desborde en pecado, porque yo nací de nuevo y porque yo voy a celebrar es que Jesús murió. Y si Jesús murió por mis pecados, entonces yo no voy a estar haciendo cosas que vayan a desagradar a Dios. Que celebre la gente pagana como ellos quieran, pero los cristianos, si vamos a celebrar Navidad, tenemos que entender la Navidad. Si los cristianos vamos a celebrar, tenemos que entender qué es Navidad y qué es lo que vamos a celebrar. Entonces, ¿podemos celebrar Navidad? Si la estás entendiendo, si sabes que diciembre es un mes que se celebra la Navidad, porque viene otro concepto pagano. Jesús no nació en diciembre. En diciembre se celebraban en Roma unas fiestas que se llamaban la Saturnalia.
La Saturnalia se celebraba desde el 17 de diciembre hasta el 25 y celebraban unas fiestas al Sol Invictus, a una deidad pagana que tenían los romanos. Y entonces ustedes cuando vengan a estudiar en el Instituto Bíblico van a estudiar la vida de Constantino, me recuerdan para enseñarles la vida de Constantino. Constantino fue un emperador que fusionó las iglesias. Constantino no peleó ni con los paganos ni con los cristianos. A todos les dijo: levanten sus templos. En el tiempo de Constantino fue que se construyeron grandes templos. Los cristianos tenían grandes templos. Porque yo no quiero pelear con nadie, sencillamente vivan ustedes y hasta yo me vuelvo cristiano. Entonces el cristianismo se relajó y después dijo: para que no peleemos, entonces hagamos una fusión de todos, fundamos todo en uno solo. Entonces, ustedes cristianos, ¿qué celebran? Nosotros nos gusta creer que Cristo nació y que nos salvó. Bueno, pongamos eso un día. Pero ustedes paganos, nosotros creemos en el Sol Invicto. Entonces pongamos eso todo un solo día. Y lo pusieron del 17 al 24 de diciembre, pusieron todo junto. Y entonces nosotros fuimos naciendo, entró el catolicismo y fuimos naciendo y todos decimos: Jesús nació el 24 de diciembre. Paganismo. Usted y yo no tenemos un día, porque el Espíritu Santo no nos dejó un día para celebrar día de nacimiento. Entonces usted el 24 de diciembre usted sabe que no nació Jesús, no es ese día y no lo sabemos y por eso tampoco entonces lo celebramos. Pero sí celebramos que un día nació en la tierra y entonces nosotros sencillamente a esa pregunta que les hago: ¿es malo celebrar Navidad? Unos dicen sí, otros dicen no. Eso lo responde Pablo. Romanos capítulo 14. Yo acabo de predicar en el mes de noviembre la libertad cristiana. La libertad. Cristo me hizo libre con su sangre preciosa. Me hizo libre. Romanos, andate el capítulo, el verso 14. Perdona, el verso 5. Escuchen, pónganle cuidado a esta palabra. Que si en la Biblia no hay un versículo para que le diga a usted puede celebrar, sí hay otros versículos en los que Dios le da entera libertad para que usted, sabiendo y entendiendo qué es lo que va a celebrar, sí lo puede hacer, pero entendiendo qué es lo que va a hacer. Entonces, dice Pablo: una persona hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Entonces resulta que dice: para mí diciembre es igual a cualquier otro mes. Yo no celebro nada porque para mí es un mes igual. Entonces déjelo, dice Pablo, déjelo. ¿Por qué? Porque es libre, porque conoce la libertad en Cristo y entonces sencillamente juzga que esos días de diciembre simplemente son días común y corriente y no quiere celebrar nada. Déjelo tranquilo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, a mí no me parece, no me suena nada. Yo sé que Jesús no nació en diciembre y yo no quiero celebrar. Punto. Yo celebro cualquier otro día, pero yo estoy contento con que Jesús haya nacido y estoy contento con que me haya librado de los pecados. Entonces yo sencillamente, para mí eso no, yo lo hago cualquier día. Déjelo, tranquilo. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, el Señor lo hace. Entonces hay otras personas que dicen: no, a mí me gusta mucho diciembre, porque diciembre me recuerda el nacimiento de Jesús,
porque hay como un ambiente de familiaridad, porque yo puedo orar más, puedo evangelizar. A mí me sirve, a mí me gusta diciembre por eso, porque tengo vacaciones, porque me dan la primita y puedo ayudarle a otra gente. Déjelo. Se lo está haciendo para El Señor. Y tiene una idea clara de lo que está haciendo. Ojo que estoy hablando de cristianos. A los paganos déjenlos porque es que la Navidad no se celebra con aguardiente, con pólvora y con velas y con... No. Estoy hablando para los cristianos ahora. Déjenlo entonces. Entonces, hace caso, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Entonces, yo hago natillita, buñuelos, hojuelas, empanaditas, dieron ayer, cositas, y le meto otras cositas. Y hago cositas que no hago en los otros meses. ¿Para quién lo hace? Para el Señor. Come porque le da gracias al Señor. ¿Es pecado? No es pecado. Ojo con estos versículos, porque esta persona que está hablando aquí es nada menos que Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, y está hablando a personas maduras y le está diciendo: usted está entendiendo lo que está haciendo, entonces hágale. Entonces, porque el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces hay personas que dicen: ya a mí no me interesa esa natilla, a mí no me interesa nada de eso, pero sepa por qué lo dice. Debe ser que no le gusta porque le da azúcar en la sangre, debe ser que por alguna otra razón. Pero usted no puede juzgar a este que come. Sencillamente es cuestión de uno entender. A mí no me gusta ponerme a revolver eso, eso lo hacen los paganos, pero es que ellos lo hacen con otra idea. Yo lo hago porque estoy contento, porque me gusta, porque me alegra, porque es una comidita diferente, y lo hago para el Señor. Si estoy entendiendo. Iba a decir algo. Sí, pastor, lo que pasa es que hay tanto, pues yo por ejemplo leo lo sacrificado a los ídolos. O sea, yo tengo en cuenta, por ejemplo, que el padre de mentira es Satanás, ¿cierto? Y el origen de toda esta Navidad, ya lo dijimos, que es un tema de paganismo y de mentira. Entonces, considero a lo que yo, pues, lo que he entendido que Dios quiere decir es uno participar de estas cosas. O sea, porque esto está sacrificado realmente a los ídolos. O sea, estas celebraciones navideñas, como las entiende el mundo, pues no como las entienden los cristianos, como las entiende el mundo, todo empieza en un sacrificio de los ídolos, empezando hasta por el árbol de Navidad, que el origen de eso es hasta miedoso, pues la verdad, lo del árbol de Navidad. Pero entonces ahí el tema, listo, yo entiendo que el versículo dice eso, pero el tema de que muchas de estas cosas que comemos o participamos con nuestras familias tienen un origen de sacrificio ahí. Vean, hermanos, la idea es que Pablo está predicando en un contexto peor que el que nosotros estamos viviendo, y les está diciendo: usted ha sido lavado con la sangre de Cristo Jesús, y la sangre de Cristo Jesús le ha dado a usted una libertad, y usted sabe lo que está haciendo. Espérate, avancemos un poquito y verás. Dale. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, sencillamente, el apóstol Pablo está diciendo: nosotros en realidad vivimos para Cristo. Al que le gusta pensar en este tiempo decembrino como que Cristo lo salvó, está viviendo para Cristo. Y al que se come la natillita y los buñuelos, pero también piensa en que Cristo lo salvó, tampoco tiene problema. Si muere para Cristo, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal
de Cristo. Escuchen, mis hermanos, esto es una situación donde yo tengo que tener una madurez bíblica, una madurez bíblica. Miren, nosotros todos los que estamos aquí, nosotros vivimos en Colombia y en todo el mundo estamos en diciembre, ¿no? O habrá algún país, Carolina, que no esté en diciembre. Sí, ¿No? Pero Pero también están en diciembre, tienen un día de diferencia. En todo el mundo estamos en diciembre. Entonces, nosotros somos cristianos nacidos de nuevo. Y entonces, nosotros no podemos, como no tenemos una fecha para celebrar, para recordar que Jesús murió por nosotros, porque ya les dijo la Biblia, no yo, sino la Biblia les dijo, ustedes deben celebrar y yo debo celebrar en la muerte de Cristo. Pero para que Cristo muriera tuvo que nacer. Y entonces a nosotros pensamos en el nacimiento, pero inmediatamente pensamos en la muerte. Y ahí cuadramos todo. Entonces, como no tenemos una fecha, entonces el mundo nos dio un tiempo. ¿Y por qué este tiempo? Porque este tiempo es de familiaridad. Porque, como les dije ahora, este tiempo se mueve más el comercio, la prima, las empresas se juntaron para dar vacaciones y todo. Entonces este tiempo es un tiempo en el que se puede estar más en casa, más en familia. De alguna manera hay un modo económico para hacer una cenita, cosas así. Entonces usted y yo no nos podemos salir del mundo. Entonces, si toca celebrar algo, yo tengo que aprender a celebrar. Yo no me puedo salir de diciembre. Yo estoy en diciembre. Y entonces, ¿yo qué hago? Yo llego y sencillamente, bueno, Señor, yo sé que tú no naciste en diciembre, pero yo sí sé que este es un mes donde la familia me invitan a la casa. Y yo puedo aprovechar ese rato que no me dan ni en noviembre, ni en octubre, ni en marzo, pero ahora en diciembre sí me lo dan, y yo puedo aprovechar ese tiempo para hablar de ti, Señor, y para mostrar mi testimonio. Entonces yo sencillamente, yo no me puedo abstraer del mundo. Yo tengo que estar en este mundo y saber qué hago, saber aprovechar las oportunidades que me presenta este mundo para exaltar a Cristo. Yo no me puedo meter con ellos a celebrar como ellos, pero sí puedo sencillamente hacer cosas que muestren el nombre de Dios. Raúl. Ustedes saben que trabajo con estas comunidades terapéuticas. Yo soy recorrido en muchas instituciones conmigo, adolescentes, para este tipo de personas. En los eventos soy preguntado por el Señor, pero ahí el Señor se ha glorificado no solo en la Navidad, el Día de Madres, de Padre. De hecho, un Día de Madres, en la institución a todos los niños invitar al sacerdote para la misa de su hijo. Le dijo el director, ¿lo hace usted? Entonces yo dije, ok, pero se hace como yo hice. Como digo que se va a hacer en Cristo, digo, lo que usted diga. Y la forma como el Señor se glorificó, yo nunca había visto un evento de eso. En la Navidad de mi vida. O sea, el Señor ha pedagogizado por una época así, el Señor es pedagógico. El Señor utilizó piedras, el Señor utilizó tiempo, utilizó espacio, utilizó árboles, utilizó de todo para llevar el mensaje de salvación. Y pienso que aquí tenemos que salirnos de ese legalismo que nos evita ir más allá. Nosotros somos sabios en Cristo. Y pienso que es saber direccionar en el Espíritu y pedir al Señor que nos debe direccionar todo eso. Amén. En un día de Navidad, hay unas cosas que yo digo, a mí me llegó a decir en una institución de menores, un médico, en mi vida había asistido a una novena de Navidad. Sentí que Cristo nace en mi corazón. Entonces es eso. Yo creo que los seres humanos somos muy dados a cuadricularnos en conceptos que el mismo Pablo siempre tan psicológicos en muchos es tan clásico, tan concreto en decir, son libres, sepan. Amén. Entonces desde ahí donde tenemos que Gracias. y pedir dirección al Espíritu. Gracias, Raúl. Estamos hablando de esa madurez cristiana, de esa sabiduría cristiana. Entonces, miren, hermanos,
¿Qué vamos a hacer los cristianos en un tiempo de decembrino? Entonces nos encerramos en la casa, entonces no salimos, entonces no hablamos con la gente, allí están haciendo una natilla, entonces no voy. ¿Qué vamos a hacer? Si el Señor nos manda todo lo contrario. Vaya y enseñe el Evangelio, vaya y hable de la palabra. ¿En dónde? A esos paganos. Escuchen, ya te va la palabra acá. Entonces, miren, hermano, les dije que tenemos que sacar elementos paganos y entrar los elementos divinos. Y yo sencillamente puedo celebrar. ¿Cómo no voy a celebrar yo cuando entiendo que Jesús nació y que después de nacer creció y que después subió a la cruz y murió por mí y que yo ahora no tengo ningún pecado precisamente porque entonces Jesús cumplió su obra en la cruz? Entonces, ¿cómo no voy a estar yo gozoso, contento? ¿Y cómo no voy a querer que gozo con mi amigo o que aquella otra persona que está más allá y que todavía está embobado en esas cosas, que no sabe ni una sola palabra de Navidad, que no entiende nada de lo que es esto, pero que yo le entiendo todo? ¿Cómo no aprovechar e ir y decirle, hermano, esto es así? Y pedirle al Espíritu Santo que me ayude para que yo pueda abrirle el entendimiento a esa persona. Yo necesito aprovechar los tiempos. Yo necesito aprovechar los tiempos. Entonces, Carol, a ver, tu aporte. Que yo que estoy en otro país, es como uno llegar, son tradiciones allá totalmente diferentes, pero allá nosotros allá no nos acostumbramos a esas tradiciones, pero igual, o sea, estamos en lo de nosotros colombianos, pero estamos en otro país, entonces es lo mismo, porque hay que tener la mente abierta. Así es. Escuchen, hermanos, esto se trata de madurez cristiana. Yo les preguntaba en el ayuno, ¿usted está celebrando Navidad? Ah, sí. ¿Y qué está celebrando? Bueno, estoy celebrando que Jesús nació y que esto me recuerda. Navidad a mí me recuerda que Jesús nació. Navidad me recuerda que Jesús perdonó mis pecados. Navidad me recuerda que yo soy una persona libre de pecado, una persona que nació de nuevo. Entonces, si usted es cristiano, escuchen, no le estoy hablando a gente de afuera. Si usted es cristiano, les decía yo, ¿qué está haciendo ese viejito barrigón y barbado en la casa suya? A eso no hay respuesta. ¿Saben que no? ¿Por qué? Porque dejamos entrar el paganismo a la Navidad de nosotros. Porque ¿qué le voy a decir yo a un niño cuando le digo, cuélgueme este viejito allá? Y hay otros que mueven la cabecita y no sé qué, y póngamelo ahí en la puerta. ¿Qué le voy a decir yo a un niño cuando me pregunte, ¿y ese es quién? ¿Saben ustedes que Santa Claus quitó a Jesús de la verdadera celebración? Porque estamos celebrando, los cristianos estamos celebrando que Jesús nació, pero hay casas de los cristianos donde Santa Claus es el que manda la situación. ¿Qué le explica usted a un muchacho de esos? ¿Qué le va a decir? Si le dice que es un simbolismo de que trae los regalos, entonces usted está negando que Dios es el que le da 2 o 3 pesos para comprar el regalo del muchachito. Entonces usted no le puede decir mentira. Entonces, ¿para qué lo tiene? Esas son las cosas paganas que se nos entran a la Navidad de los cristianos. Entonces usted tiene que depurar. Usted tiene que depurar el estilo de la Navidad que usted está viviendo. Celebre a Cristo. Celebre que Él murió en la cruz. Celebre que Él perdonó los pecados. Pero no deje que hayan cositas que le dañen la verdadera enseñanza a los niños de la casa o a personas que te visiten en la casa. Porque usted va a tener que tener una respuesta para decir quién es ese Señor que está ahí. Y si llegara Jesús, por alguna razón, como llegó hoy, como está llegando hoy a tu casa con esta predicación y te está diciendo para qué tenés de viejito ahí,
¿Qué le vas a responder vos? Ah, no, es que yo lo tengo ahí, pero yo no le hago caso. ¿Para qué lo tenés? Todo lo que usted tenga tiene que ser que tiene una explicación para usted, porque usted es maduro. Y entonces, yo llego y le pregunto, hey, usted es cristiano, ¿usted para qué le pone tantas luces a la casa? Ah, no. Pastor, es que yo tengo como una alegría en mi corazón, y entonces yo quiero poner más luces y quiero pagarle más a las empleadas públicas este mes. No hay problema, mío, hágale. Usted tiene como un gozo y lo quiere expresar con luces prendidas. Ah, bueno, pero el día que usted me diga, no, es que yo pongo es porque allí pusieron, eso no le sirve ni a mí ni a Dios. Porque a Dios no le sirve nada de luces, pero usted sí siente un gozo por ponerla y está contento y quiere expresar el gozo, pues expréselo. Y lo expresa poniendo luces, sencillo. Pero sí tiene que tener una explicación. Es un gozo que yo siento al ver mi casita de colores y todo eso. Ah, bueno, y es un gozo para mí. No es que esté alabando a Dios, sino que es un gozo para mí. Que nada de lo que hace el hombre agrada a Dios. Entonces ahí Pablo le dice, déjelo, él es maduro, que le pague más a la entrada pública, entonces deje. Sí, hermanos, terminemos, porque es que hay mucha tela que cortar, pero sigan viniendo. Andate a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, ahí nos habla el Señor de exactamente para qué vino y qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vos y yo somos llamados hijos de Dios por el puro amor del Padre que un día vino y nos escogió. Y entonces dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no nos conoce ni nos entiende. Hey, ¿por qué no venís a la marranada? Por lo que dijo Carlos, a mí no me interesa la marranada de ustedes. Y además, yo si voy a comer chicharrón me lo como en la casa con mi familia y listo, se acabó. ¿Por qué no te tomas unos guardenticos? Porque es que yo soy cristiano, es que yo nací de nuevo. Por eso el mundo no nos conoce. Sí. Pastor, le quiero decir una cosa cortica. Usted sabe que este mundo cristiano hay que tomar decisiones y son cosas difíciles. Yo tengo una familia he tenido mucho conflicto precisamente por ser cristiano y yo iba a todo, yo participaba en todas esas cosas. Yo iba y no, yo no tomo, yo no bailo, yo no hago nada y porque yo soy cristiano, ¿cierto? Entonces, para que vean y que yo sea la luz en las parrandas, ¿cierto? Muy bacano. Entonces, yo años en esas. Y Dios ya me mostró, yo lo que me estaba era convirtiendo. Dios dice, ustedes se van a convertir a ellos o ellos van a convertir a Jesús, a reconocer que Jesús es nuestro Dios y nuestro Salvador. Entonces, estoy ahí en un conflicto. Gracias, hermano. También te va a responder el Señor en esto. Entonces, el mundo no nos conoce porque no conocen a Jesús. Entonces, la gente celebra, pero porque que celebren ellos como quiera, porque no conocen a Jesús. Nosotros celebramos de otra forma. Amados, ahora somos hijos de Dios, ahorita mismo, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto es un futuro. Y todo aquel que tiene esta esperanza de parecerse al Señor, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. A nosotros nos toca purificarnos y estamos en ese proceso. Y este mes es un mes especial para uno mostrar de que es purificado. Nosotros no podemos enredarnos en cosas para que en enero vengamos como naranjas estripadas a ver cómo vuelvo a tener juguito. Verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Se supone que nosotros los cristianos, nosotros el pecado fue perdonado y entonces nosotros como somos hijos de Dios no estamos cometiendo pecado. Y sabéis, aquí está una de las claves del Señor de celebrar el nacimiento.
Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Esto es maravilloso, hermano. Jesús vino para quitar nuestros pecados. Entonces, ¿cómo no voy yo a estar contento y alegre de que mi pecado haya sido perdonado? Pero esto no lo puedo expresar yo solo en diciembre. En diciembre es uno de los meses en que yo lo expreso, pero también en cualquier otro mes yo voy a expresar que estoy muy feliz porque mis pecados han sido perdonados. Y en diciembre aún más yo digo, no, yo no participo en eso, yo no estoy en eso, porque es que yo no le voy a añadir un pecado a los que el Señor ya me quitó. Y todo aquel que permanece en Él no peca, ni en diciembre. Todo aquel que permanece en Él, nosotros permanecemos en Cristo, entonces no pecamos. Todo aquel que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. Entonces aquí tenemos un poco de gente que no han visto a Jesús, que no le han conocido. ¿Y cómo le van a conocer? Con nuestra forma de vivir, hermano. Es que acordate que es que Jesús ahora está predicando, pero a través de vos. Ahora Cristo está enseñando, pero a través de vos, con tu forma de vivir. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Miren el 8. Fíjense muy bien en el 5 y en el 8, porque Juan está mostrando dos propósitos por el que nació Jesús. El que practica el pecado es del diablo, definitivamente. Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque las obras del diablo son todas esas invitaciones a pecar que te muestra en un tiempo como este. En todo tiempo, pero en diciembre se aumenta. Y entonces usted y yo necesitamos entender esto. Señor, para esto apareciste. Tú viniste para deshacer las obras del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Nosotros somos nacidos de Dios, entonces nosotros no practicamos el pecado, por eso necesitamos madurez. ¿Comerme una natilla es pecado? No. ¿Por qué? Porque, hombre, ¿qué pecado va a ser eso? Si yo sencillamente es una colada de maíz, no la hizo aquel pagano, no la hizo aquella otra persona, la hice yo mismo y sencillamente, ¿que se come en diciembre? Pues, hombre, me la puedo comer en febrero. Me la puedo comer. Entonces, sencillamente yo no. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, nosotros somos nacidos de Dios. Y entonces nosotros tenemos que tener esa madurez para decir sencillamente: yo soy una persona nacida de Dios, yo soy libre, el Señor me ha liberado del pecado y yo he entendido que esta cosa, si yo la hago así, es pecado, pero si la hago así, no es pecado. Cuando Jesús vino, cuando Jesús estaba entre los discípulos, le dijeron: Señor, y entonces, ¿cuáles alimentos puedo comer y cuáles alimentos no puedo comer? En Marcos capítulo 7. Y el Señor les dijo: no es malo lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale de él, lo que está saliendo de él, lo que sale de ti es lo malo, lo que dices con tu boca. Lo que entra sencillamente tú lo santificas, le dices: gracias Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos, es un tiempo en el que Dios está queriendo que nosotros mostremos la santidad. En este tiempo hay muchas reuniones familiares, y esas reuniones familiares usted y yo las debemos aprovechar. Y usted debe aprovechar para sacarlos de errores. Usted y yo lo que necesitamos es gracia del Espíritu Santo. Gracia del Espíritu Santo para que nos dé la hora, el momento,
tiempo en que yo voy a hablar. Sencillo. Yo les conté algún día que a mí me invitaron un 24 de diciembre, estaban haciendo unos chicharrones allí en la casa de Alcalá, donde viven mis hermanos, y yo dije, pues ¿cómo no voy? Y fui, como a las 11 de la noche, el 24, y habían unos medio prendidos, otros ya prendidos, y habían otros presos. Y entonces, de una vez que yo iba subiendo las escalas, porque era una terraza, ahí viene el pastor. Él mismo apagaron la música. ¿Por qué? Porque viene el pastor. Y apagaron la música. Y guardaron el aguardiente. Y porque vino el pastor. Escuche, ¿de dónde salió eso? Gracia de Dios, del Espíritu Santo. Y entonces, ¿usted qué toma? Usted, si hubiera yo en otro tiempo me dice, tómese uno. Pero me dice, ¿usted qué toma? Un poquito de alcohol está bien. Ah, bueno. Y un chicharroncito, bien tostadito. Y 15 minutos después, les dije, me voy. Y me dice, ¿y no va a orar por nosotros? Yo, sí voy a orar por ustedes. Carlitos, sí voy a orar por ustedes. Hicimos una rueda y había que tener a los pistones. Pero yo oré. Escuchen, ¿hice mal? Yo estoy con el Espíritu Santo. Yo estoy acompañado con el Señor y yo les estoy dejando una gota de sabiduría y de poder y le digo, Señor, y enséñeles a celebrar y enséñeles a vivir y que empiecen un año nuevo diferente. Y me vine y le acabó la fiesta. ¿Saben qué pasó? Que es que no fueron capaces de seguir después de la oración. A mí me falta oración ayuno porque cuando yo llego le suben a la música y saltan más tragos. Hay que pedirle gracias al Señor, ponga en pie. Hay que pedirle gracias al Señor. Escuchen, hermanos, léanse el capítulo 14 de Romanos y se lo leen en 2 o 3 versiones. Se leen el capítulo 14 y aprendan a celebrar. Nosotros celebramos que Cristo vino y murió, la muerte de Cristo, y que yo en este diciembre estoy libre de pecado porque Cristo nació un día y murió. Padre que estás en los cielos, gracias por bendecirnos. Este tiempo, Señor, es especial, Padre Santo, para hablar de tu palabra, para mostrar los rescatados por tu palabra, para mostrar lo que tú has hecho por nosotros. Es un tiempo especial, Señor, y entonces nosotros no podemos escondernos, ni rehuir, ni nada de esas cosas, sino antes mostrar las nuevas criaturas que tú has formado, Padre. Enséñanos a vivir, enséñanos. Y ya nos hablaste de libertad y ahora con el apóstol Pablo nos dice, sencillamente no juzgue, sencillamente aprenda. Y si no le gusta, pues no lo haga, pero aprenda a vivir y a entender qué es lo que está celebrando. Padre, permite que nosotros, los que pertenecemos a la iglesia, podamos depurar aquellas cosas que son paganas y que nosotros podamos decir, Señor, en el nombre de Jesús, sí recordamos la obra maravillosa que has hecho, sí recordamos que un día rompiste la atmósfera porque viniste del cielo, pusiste tus pies en la tierra. Tú eras el más interesado en decir, no, yo no me junto con esa gente, pero tú dijiste, yo voy y muero por ellos. Señor, y así fue. Y muchos hemos aceptado. Y faltan muchos, Señor, pero ayúdanos a hacer esa extensión, Señor, para llevar tu reino a tanta gente. Permite que podamos vivir este tiempo en santidad, en comunión contigo. Provee para las casas, para cada uno, las necesidades que tenemos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios me les guarde. Bendiciones y nos vemos en las actividades de este mes.